Hola mis hermanos en la fe, soy Janet Mancera, sierva y atalaya del Señor y Salvador Cristo Jesús. Hoy voy a hablar acerca de un tema que titulé David lleva el arca a Jerusalén. Encierra muchos temas, mis hermanos. Es algo muy importante que la iglesia debe saber. Ante todo doy gracias a Dios por permitirme dirigir a ustedes, mis hermanos, a través de este video. Espero les sea de bendición todo lo que les voy a compartir. Me basaré en la Reina Valera de 1960, mis hermanos. La Reina Valera de 1960 y la Casiodoro de Reina de 1569 son las dos Biblias que suelo consultar, mis hermanos, porque no confío en las versiones modernas de la Biblia, porque las han tergiversado para engañar. Y bueno, casi siempre los estudios que hago, pues, utilizo como respaldo la Reina Valera de 1960. Dice la palabra de Dios que al que le quite o le añada a la Biblia, le sobrevendrán las plagas del libro y también será quitada su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de Jerusalén que está en el cielo. Apocalipsis 22, 18 al 19. Cuando recién el rey David fue proclamado rey sobre Israel, que ya el rey Saúl había muerto en manos de los filisteos, David llevaba el arca de Dios a Jerusalén. Con el arca se invocaba el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, quien mora entre los querubines allá en el cielo. Por eso el arca tenía dos querubines, mis hermanos, representando a los ángeles. Cuando recién el rey David había sido proclamado rey sobre Israel, que ya Saúl había fallecido, llevaba el arca de Dios a Jerusalén y con el arca pues invocaban el nombre de Dios, recordemos esto. Y dice la palabra de Dios lo siguiente en 2 Samuel 6 del 3 al 11. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, seguían el carro nuevo. Y cuando lo llevaba de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Vemos en estos versículos que acabamos de leer, mis hermanos en la fe, que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Esto es, bailaban, hermanos, de mucha alegría, con instrumentos, con toda clase de instrumentos, dice la palabra de Dios. Es una muestra de alegría tocar, cantar para Dios y aún bailar. Por eso pienso, mis hermanos en la fe, que bailar no es pecado, como algunos nos quieren hacer pensar, que cometemos pecado al bailar. Yo creo que lo que es pecado es bailar de una manera vulgar. Pero si bailamos de una manera decente, no estamos pecando, hermanos en la fe. Hoy todo se ha corrompido, es cierto. Las películas son pocas las que son sanas,
La mayoría le han introducido escenas de pornografía, de sexo, demasiada violencia y sangre, brujería y satanismo también. Pero podemos escoger ver películas sanas, mis hermanos en la fe. Las hay, podemos escogerlas. Hay de clasificación para todos o para la familia. Aunque el maligno es astuto y se las ha ingeniado para infiltrar el pecado y hacerlo parecer bueno ante los ojos de las personas, engañando así a la gente. Pero quienes conocemos la palabra de Dios, pues no caemos en engaños, hermanos. Y más si nos estamos esforzando por obedecer los mandamientos de Dios. Somos guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Cuando veamos una película que supuestamente ya escogimos y que se supone que es familiar o para todos, pero aún así muestran alguna escena inapropiada, pues tengamos el valor de adelantar la película, hermanos, o de cambiar el canal, en fin, pero pues cuidémonos de no ver escenas que puedan corromper nuestra espiritualidad, hermanos, porque recordemos que debemos estar en santidad y en fe. Y se trata de cuidarnos, de mantenernos en pureza para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, porque Él no mora en templos impuros. Tenemos que ser templos puros, santos, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Entonces podemos escoger las películas, adelantar las escenas si son vulgares, hermanos, y tratar de no ver eso para no ensuciar nuestra mente. Porque pues sabemos que, como les decía, debemos conservarnos en santidad. Dice la palabra de Dios, sed santos, porque yo soy santo. Ahí en 1 de Pedro 1, versos 15 al 16. Y también hay unas películas en las que introducen el homosexualismo y lo hacen ver como algo normal, como algo bueno, cuando sabemos que es abominación para Dios. Y podemos confirmarlo leyendo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, hermanos. Y también podemos leer en 1 Corintios 6, versos 9 al 10. Así que solo debemos tener cuidado y tratar de elegir películas, las películas que vemos. Y la música también se ha corrompido, pero hay músicas con letras sanas también que podemos escoger y bailar de una manera decente, mis hermanos en la fe, decorosa ante los ojos de Dios y no vulgar, como de pronto lo hacen otras personas que son carnales, mundanas, que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Podemos así compartir con nuestra familia y amigos, con personas sanas como nosotros, hermanos. Obviamente no irnos a meter a bares o discotecas en donde entra todo tipo de gente y colocan todo tipo de música, sino que podemos hacer nuestras propias reuniones familiares con nuestros amigos que sean sanos, así como nosotros, y disfrutar un rato ameno con música que previamente hemos seleccionado o escogido, mis hermanos en la fe. Y obviamente no vamos a emborracharnos tampoco, porque sabemos que los borrachos no entrarán en el reino de Dios tampoco. El Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, recordemos, para unas fiestas a las que estaba asistiendo, quizás por alguna boda de algunos conocidos allá en Caná. Y eso lo podemos confirmar en Juan capítulo 2, versos 1 al 11. Quiere decir que pues tampoco es pecado consumir vino. El pecado está en emborracharse, mis hermanos en la fe, porque se pierden los estribos y de pronto se terminan haciendo cosas indebidas ante los ojos de Dios. Así que debemos ser muy prudentes, mesurados y ser sobrios, hermanos en la fe. Podemos leer acerca de que los borrachos no entrarán al reino de Dios en 1 Corintios 6, 9 al 10. Y dicen así estas escrituras, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aprendemos también leyendo en 1 de Samuel 6, que son los versículos que estamos estudiando hoy, los versos que ya les leí, mis hermanos, que era tan sagrada el arca de la alianza que cualquiera no la podía tocar. Y alguien llamado Usa del pueblo de Israel la sujetó para que no se cayera mientras la llevaban los bueyes, y Dios lo hirió de muerte. El arca solo la podían tocar sacerdotes, que eran gente que se esforzaba por estar en santidad ante Dios. Mis hermanos en la fe, si este señor que sujetó el arca hubiera tenido conocimiento, no toca el arca y no perece, no muere. Le faltó conocimiento. Por eso es importante que obtengamos conocimiento, que estudiemos la palabra de Dios todos los días para aprender la verdad. Dice la palabra de Dios en Isaías 5:13 que por falta de conocimiento el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece. Esto quiere decir que es engañado o es esclavizado y perece, como le pasó a este señor. Si hubiera tenido conocimiento, no toca el arca y no muere. Hubiera sabido que solamente los que son sacerdotes pueden tocar el arca, nadie más. Así que David tuvo temor de Dios y no quiso llevar el arca para sí como pensaba hacerlo, y la llevó entonces a la casa de Obed-Edom. Y dice la palabra de Dios que Jehová Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Allí duró el arca por 3 meses, dice la palabra de Dios. Y vamos a leer lo que dice en 2 Samuel 6, del 12 al 23. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aprendemos leyendo estos versículos, mis hermanos en la fe, que mientras David danzaba, llevaba puesto un éfod de lino, que era un delantal de lino fino, adornado con azul, con oro, con púrpura y escarlata, que usaban los sumos sacerdotes en Israel
que eran los que obraban como mediadores entre los hombres y Dios, y oraban ante Dios por los hombres. Y estos colores de este éfod es lo que trata de imitar el catolicismo hoy día. Sus sacerdotes se visten con esos colores. Pero recordemos que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz dijo, consumado es, y entregó su espíritu, mis hermanos. El velo del templo se rasgó y eso representó que ya no necesitaríamos más sacerdotes intermediarios entre nosotros y Dios, que oraran y consultaran a Dios por nosotros, porque ya el lugar santísimo somos nosotros. Somos el templo de Dios, somos la casa de Dios. Y nosotros mismos podemos consultar a Dios directamente en oración. Eso significó que el velo del templo se rasgara, se rompiera. Y podemos leer acerca de que somos el templo de Dios en 1 Corintios 3, 16 al 17, en el capítulo 6, 19 al 20. Y en Juan 14, 23 podemos aprender que Dios el Padre y Dios su Santo Hijo moran en quienes nos esforzamos por obedecer los mandamientos de Dios, porque los amamos, hermanos, y por eso obedecemos los mandamientos. Entonces, solo debemos estar en fe y en santidad para poder tener con nosotros la compañía del Espíritu Santo y recibir su guía y su inspiración, su revelación, y así podamos comprender la palabra de Dios, la Biblia, cuando la leamos, hermanos, en la fe. Porque somos todos hombres y mujeres de la Iglesia de Cristo, sacerdotes para Dios. Así nos hizo el Señor Jesús, y lo podemos leer en Apocalipsis 1:6, que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y también en Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y ya en la iglesia no hay varón ni mujer, como dice en Gálatas 3, verso 28. Todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos parte de su cuerpo. Dice así en Gálatas capítulo 3, versos 28 al 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, que quede claro que como ya hacemos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, ya somos uno en Él. Ya no hay ni varón ni mujer. Somos uno. Y continuando con el estudio de 2 Samuel 6, 12 al 23, dice que David, vestido con el éfod de lino, y toda la casa de Israel, conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que era su esposa, miró por la ventana a David, que saltaba y danzaba delante de Dios, y menospreció en su corazón al ungido de Dios como rey, a David. Dice la palabra de Dios que metieron el arca de la alianza en una tienda que David había levantado en la ciudad, especialmente para poner ahí el arca, y que David sacrificó holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahvé Dios. Entonces confirmamos que David era, además del rey de Israel, un profeta también, y también un sacerdote. Por eso llevaba consigo puesto el éfod, y por eso ofrecía sacrificios a Dios, cosa que solo podían hacer los sacerdotes de Dios. Y Mical, que era una de sus esposas, le menospreció en su corazón, porque David danzaba muy alegremente ante Dios, y le dijo sarcásticamente,
Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Imagínense, hermanos, lo que le dijo. David la corrigió y le dijo que había sido delante de Jehová Dios que lo había hecho, quien lo había elegido en preferencia a su padre Saúl y a toda su casa, y que lo había constituido príncipe sobre el pueblo de Dios, Israel. Y le dijo prácticamente que lo seguiría haciendo, pese a que a ella le pareciera o no le pareciera, o le gustara o no le gustara. Y además, aprendemos que Mical nunca tuvo hijos. Quizás después de ese incidente con David, él no volvió a llegarse a ella. Quizás por eso no tuvo hijos. O quizás, hermanos, sí se allegaría más adelante a ella después de calmarse la tormenta. En fin. Pero pues simplemente Dios no le concedió a ella tener hijos, porque era una bendición de Dios poder tener hijos. Y es una bendición de Dios, hermanos. Él no le da esa oportunidad a cualquiera. Es una bendición de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. Y quizás por ridiculizar al rey, al ungido de Dios, le pasó esto. Quizás, hermanos, no sé. El caso es que dice la Biblia que ella nunca tuvo hijos después de eso, hasta que murió. Cuando ridiculizamos y nos burlamos de los siervos de Dios, obviamente no recibimos bendiciones de Dios. Debemos sencillamente respetar y no criticar, como se nos enseña que debemos hacer en Mateo 7 del 1 al 5 y en Santiago 4 del 11 al 12, que dice que no debemos ni juzgar ni murmurar del hermano. Mal hizo Mical, claro que sí, con su esposo, el ungido de Dios, como rey y sacerdote de Israel. En Mateo 7 del 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y en Santiago 4, versos 11 al 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de vida, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dios escudriña los corazones, hermanos, los corazones de todos los hombres, y sabe quiénes son sinceros y quiénes fingen, quienes le aman de verdad y obedecen sus mandamientos y quienes no lo hacen. A Él no podemos mentirle, ni tampoco fingirle nada, así que dejemos que Él sea el que juzgue de acuerdo al corazón de cada persona, porque Él nos conoce bien, hermanos, y le dará a cada quien lo que merece. Continuemos llenando nuestras lámparas de aceite, hermanos, e iluminando el camino de otros. Sigamos siendo luz y sal para los demás, es decir, seamos buenos ejemplos. Continuemos haciendo nuestras oraciones diarias, nuestros ayunos más seguido, una vez cada 15 días o una vez cada 8 días, ayunos de 12 horas o de 24 horas, hermanos. Estudiemos la Biblia cada día para que aprendamos la verdad y nadie venga a engañarnos diciéndonos mentiras. Y amemos, respetemos y sirvamos al prójimo y mantengámonos sin mancha de este mundo, obedeciendo los mandamientos de Dios. Esta es la verdadera religión que debemos practicar, para que así, hermanos, podamos participar del arrebatamiento de la iglesia que está por suceder a la hora que no pensemos.
Hasta acá este pequeño estudio, mis hermanos en la fe. Espero les haya sido de bendición todo lo que les hablé en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Hermanos, les invito a ver los videos que están en esta lista que les estoy mostrando aquí. Están acá en YouTube y también están en Facebook. Son videos que les ayudarán a prepararse para el arrebatamiento de la iglesia que está por suceder. Necesitamos aprender, hermanos, cosas que no sabemos, para dejar de cometer errores que por desconocimiento bíblico, pues cometemos y nos alejan de Dios y de sus bendiciones. Recordemos la escritura bíblica que dice que por falta de conocimiento el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece. Cautivo es esclavizado, hermanos, engañado. Eso está en Isaías capítulo 5, verso 13. Por desconocimiento bíblico, hermanos, nos envuelven en mentiras, lobos disfrazados de oveja, a quienes solo les interesa sacarle dinero a las personas, aprovechándose de su fe y desconocimiento bíblico. No digo que todos sean así, hermanos. Hay uno que otro bueno. Por sus frutos los podemos conocer, por sus obras, dice Mateo 7, 15 al 20. Recuerdo que en la descripción del video están los enlaces a mis otros espacios en internet. Ojalá los visiten mis hermanos en la fe y me ayuden a compartir las publicaciones que hago, los audios que comparto en Telegram o en WhatsApp, y que me ayuden a compartir los videos. Hermanos, ustedes saben que yo no gano dinero con esto que hago. Lo que hago lo hago por amor a Dios y a mis semejantes, y no pido dinero a cambio. Ni mis videos monetizan. No recibo ningún tipo de ofrenda. Hago esto porque realmente quiero que seamos muchos los que nos podamos salvar. Porque quiero que la gente salga del engaño de Babilonia la Grande, la religiosa y la comercial, ecuménica o noísta. Porque estamos en un mundo lleno de mentira y de engaño. Por eso hago esto, hermanos, para ayudar a la gente a salir de Babilonia la Grande, la mentirosa, para que sean libres en Cristo Jesús. Aleluya. Y así podamos participar del arrebatamiento de la iglesia, muchos hermanos, que abramos los ojos y salgamos del engaño, de la mentira. Por favor, les pido, mis hermanos, que me ayuden con ese like, manita, dedito arriba, para que así el video no quede escondido y pueda ser mostrado a más personas. Y compártanlo, por favor, para ayudar a otros a salir de la mentira y a saber todo esto, hermanos, porque recordemos, por falta de conocimiento, el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece. Isaías 5:13. Ahí en la descripción del video están los enlaces a mis grupos, hermanos. Ojalá se unan a uno de ellos. Recuerdo que por el grupo de WhatsApp y de Telegram es por donde más hago publicaciones a menudo. Porque hay mucha censura, hermanos, y cada vez es peor. Recuerdo que me cerraron un canal de YouTube en el 2022 y también me cerraron un Twitter, que hoy día es X. Así está la cosa, hermanos. Por eso, por WhatsApp y por Telegram es por donde más hago publicaciones. Por otras partes las hago, pero muy poco, hermanos. Ojalá se unan a uno de esos grupos. Y pues por otro lado, como les decía, yo no gano dinero, mis hermanos, por eso tengo poquitos seguidores. Me eliminaron un canal, un Twitter, me tocó empezar de ceros, hermanos. Ya el Twitter que hoy día tengo, no, nada que ver con el que tuve, en donde tenía muchos más seguidores. Ahora no tengo casi que nadie, pero bueno, Dios me ha ayudado y se encargará de hacer que mis publicaciones lleguen a quien Él quiera, a sus escogidos. Esa es la idea. Y pues, mis hermanos en la fe, ustedes también me pueden ayudar. No olviden el like, clic en manita, dedito arriba, y no olviden compartir el video con su familia, con sus amigos, para ayudarlos a despertar y a enterarse de todo esto. Entonces, hermanos, ni pido ninguna ofrenda, ni tampoco mis videos monetizan. Mi intención es ganar almas para Cristo Jesús, para que ojalá podamos ser muchos los que podamos participar del arrebatamiento de la iglesia
que está por suceder y que no se queden acá a sufrir, hermanos, porque eso va a ser terrible. Uno será tomado y el otro será dejado. Eso va a pasar a la hora que no pensemos. Y de esto habló el Señor Jesucristo en Mateo 24, 40 al 41. También en Lucas 17, 34 al 36. Estaba hablando del arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos. Y también lo profetizó el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 54 y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Entonces no es mentira, mis hermanos, va a ocurrir porque escrito está. Y también está por comenzar esa semana 70 de Daniel de 7 años o tiempo de la tribulación. De eso se habla ahí en Daniel 9, 27. Una semana más de 7 años viene para el mundo y va a ser tiempo de juicio y castigo de Dios para quienes se queden acá y no participen del arrebatamiento de la iglesia. Y serán los malvados, los corruptos, los mentirosos, los burlones, los tibios. Hermanos, sí, los tibios, los que dicen que creen en Cristo, pero no se esfuerzan por obedecer los mandamientos. Ya se les olvidó orar más a menudo y estudiar la Biblia cada día y ponerla en práctica en nuestra vida. Ya no son luz y sal, hermanos. Y dice la palabra de Dios que la sal que pierde su sabor merece ser hollada y pisoteada por los hombres. Entonces seamos luz y sal, hermanos, no perdamos nuestro sabor. Hagamos lo que debemos hacer, que es orar a menudo, ayunar más seguido, estudiar la Biblia cada día, amar, respetar y servir al prójimo y mantenernos sin mancha de este mundo, obedeciendo los mandamientos. Recordemos que esa es la verdadera religión que debemos practicar ante Dios. Lean Santiago 1:27. Los quiero invitar a las transmisiones que estoy haciendo los domingos, con el favor de Dios, a las 7 p.m. hora Colombia, por el canal en YouTube que lleva mi nombre, Janet Mancera. Lo ubican como @Janet Mancera, todo seguido en minúsculas, mis hermanos, para fortalecernos en la fe, para adquirir más conocimiento bíblico y de otras cosas que es importante que sepamos y que Dios quiere que aprendamos para que no durmamos como lo hacen los demás, mis hermanos en la fe, sino que estemos bien despiertos, bien informados, apercibidos y estemos velando, esperando al esposo que ya casi viene por nosotros en ese arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Nos veremos en otro video con el favor de Dios si Él así lo permite y si aún estamos acá en la tierra y no nos hemos ido en el glorioso arrebatamiento de la iglesia que está por suceder. Que Jehová Dios, nuestro amado Yahvé Elohim, les bendiga, mis hermanos. Que la paz y gracia de Dios el Padre, de Dios su Santo Hijo Jesucristo y de Dios el Espíritu Santo les acompañe y a los suyos. Y que bendiga a Israel, a los escogidos de esa nación, porque hay escogidos allá, hermanos. Hay personas buenas que solo están engañadas. Que Dios tenga misericordia y los cuide. Y que tenga misericordia y despierte a más personas en el mundo, así como nos despertó a nosotros, para que puedan prepararse para el arrebatamiento. Es mi ruego y súplica en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén y amén. Chao, mis hermanos.